Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Y ya estamos de vuelta con algunos problemas de audio. Ahora sí creo que ya estamos listos. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Le damos las gracias por haberse quedado con nosotros en este corte musical. Quiero aprovechar también, como siempre, para agradecer a todos aquellos que nos están escuchando en este preciso instante en distintos rincones de nuestro mundo en diferido, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado de Barinas en Venezuela, transmitiendo a través de la señal digital, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, igualmente a través de Más 100.7 FM, que sirve a la ciudad de Orlando, acá en la Florida Central. Igualmente le envío un abrazo enorme a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y por supuesto un saludo muy especial a nuestra gente querida, que por cierto, muy buena parte de nuestra audiencia, de nuestra familia de América Noticia, viene de Europa y en especial de España. Así que aprovecho para saludar a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a comida en mal estado, paraísos fiscales, transportes ilícitos y una lujosa casa hacen parte de la historia por la que el empresario barranquillero Alex Saad pasó de ser un próspero contratista del gobierno venezolano a un objetivo de las autoridades. Los turbios negocios como testaferro del régimen de Nicolás Maduro le generaron el rechazo de la élite de su ciudad, quien lo expulsó de un club. En mayo de este año, las autoridades colombianas incautaron 400 toneladas de alimento en mal estado en el puerto de Cartagena, que iban a ser enviadas de forma irregular para ser repartidas en los comités locales de abastecimiento y producción, o las cajas CLAP. Esto además, recordemos que es parte de un subsidio de comida a los más pobres del vecino país. Con respecto al entonces gobierno Juan Manuel Santos, digamos en términos del operativo, se reveló fines electorales en la repartición de alimento y una gigantesca red de lavado de activos que involucraba empresas en por lo menos 9 países que estarían realizando desfalcos multimillonarios en los que participaron varios funcionarios del régimen de Maduro. En la investigación hay evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijo entonces el expresidente. En ese momento se empezó a escuchar el nombre de Alex Saab, quien tiene doble nacionalidad colombo-venezolana, como uno de los empresarios que habría participado en los desfalcos. Por sus cuestionamientos, el Country Club de Barranquilla rompió su credencial de socio y lo expulsó junto a toda su familia. Así que Saab decidió comprar 5 casas en el exclusivo barrio el Golf y construir una impresionante mansión de pisos de mármol importados, 2 canchas de tenis, zona húmeda y dispositivos de seguridad evaluada en $7.5 millones, según revela el diario El Tiempo de Bogotá. Recordemos que estamos hablando de una figura como Alex Saab, que ha sido denunciado previamente y con suficientes pruebas por parte del equipo periodístico muy respetado en Venezuela y fuera del país, Armando Info. De hecho, hace unas 3 semanas teníamos pautada la entrevista con uno de sus miembros, no la logramos llevar a cabo, pero seguramente, si no esta semana, la que viene, tendremos la oportunidad de conversar con algunos de los periodistas de Armando Info, porque Alex Saab se encargó de interponer una demanda, incluso penal, en contra de los periodistas, quienes tuvieron que salir huyendo del país en condición de exiliados, producto de esta amenaza. Pues por supuesto sabíamos cuál iba a ser la consecuencia. ¿Por qué? Porque en Venezuela solo se juzga a aquellos que sean disidentes al país, ya lo he dicho, disidentes al régimen de Maduro. Todo aquel que esté bajo el paraguas de Maduro y obedezca lo que le indica la dictadura en Venezuela, pues sencillamente puede robar sin ningún problema, nadie lo va a detener. Es una alcabala libre, la alcabala abierta la que habría en el país. Bueno, el hecho es que para entonces, la fiscal venezolana en el exilio, Luis Ortega Díaz, lo había señalado como testaferro de la fortuna oculta del presidente Nicolás Maduro y seguía los negocios con el CLAP. A cada acusación respondía con amenazas, mientras lo investigaban agentes de Estados Unidos, oficiales de Israel, la Procuraduría de México y las autoridades colombianas. Poca cosa no es. Las investigaciones encontraron lavado de activos por $125 millones por la venta de alimento dañado por 112% más de su valor real. Y
hasta rastrearon nexos con el grupo terrorista Hezbollah de acuerdo con el tiempo, y ustedes saben que no es ni siquiera una advertencia, es una realidad. En América Latina hay grupos terroristas, células terroristas formándose y organizándose en estos países que suelen ser los más débiles desde el punto de política interna. A ver, todos los negocios se hicieron usando como fachada la empresa de confección de ropa Satex, sociedad anónima registrada en el 98 por la ex esposa de Saab, Cynthia Certain Ospina, quien salió del país a desatarse la polémica. Dice el medio nacional que la empresa importaba y exportaba ropa a países como Bahrein, Corea del Norte, Taiwán, India, China, Hong Kong, Pakistán, Australia, Venezuela y Ecuador. Pero los textiles supuestamente nunca fueron, digamos, o lo que eran enviados nunca llegaban a las compañías receptoras. El Tiempo, el medio de comunicación de Bogotá, reveló que Saad, de 46 años, se fue del país en el 2017 con rumbo a Berlín, Alemania. Pero lo han visto en la isla Antigua, donde tiene un negocio de casas prefabricadas que vende en Caracas y a Turquía. El último país continúa, el último país continúa el negocio de la exportación de alimentos del CLAP, justo cuando Maduro afianza las relaciones con ese gobierno. Las cosas siguen complicándose en términos de la corrupción en Venezuela. A ver, incorporo nuevos comentarios. Gracias a todos ustedes por apoyarnos compartiendo el programa de hoy, que estamos totalmente en vivo. Aquellos que apenas se están incorporando en esta segunda parte, les invito a hacer lo propio, apoyarnos. Van a la parte inferior izquierda y desde allí le dan clic y comparten el programa con sus familiares, amigos y con los grupos en los que normalmente hacen vida. A ver, fíjense que Carlos Guevara dice: me gustaría ser optimista como ustedes, a Dios le pido, nos dice Carlos Guevara en respuesta a esto que están viendo en pantalla, nuestra, la gran noticia que ha salido a través del ABC de España. Estados Unidos se alista para una transición en Venezuela. En la primera parte estuvimos hablando sobre este tema. Elena Amada nos dice: Vladimir, es sabido que personeros del gobierno de los Estados Unidos han tenido conversaciones con algunos cubanos y conociendo cómo sucedieron las cosas en Granada y la cantidad de cosas que están en juego, en Cuba no les conviene seguir haciéndose los duros que no son, porque puede costarles más caro. Esos discursos arcaicos no funcionan más. Ojalá y sea así, y ojalá, me hace recordar lo que ocurrió con la extinta Unión Soviética y cómo Cuba quedó sola a partir de los acuerdos a los que se llegó con Estados Unidos. Ojalá que Venezuela ocurra algo similar. Atenaida Sánchez dice: el colmo de los adecos, no quieren el voto censura Zapatero, colaboracionistas, dice Atenaida Sánchez. En Mayerlin Isabel González dice: esos asesinos ya no salen ni con votos ni con diálogos. Por supuesto, dice, la única forma de salir es a la fuerza, ya no hay de otra, lamentablemente. Héctor Maita, quien le doy nuevamente la bienvenida desde Corea del Sur, nos dice: Vladimir, los militares en Venezuela en su mayoría están muy bien económicamente, lo sé por amigos y familiares en las Fuerzas Armadas. Yo creo no podemos contar con ellos. ¿Hasta cuándo el futuro de nuestro país dependerá de lo que hagan los militares? ¿Dónde están nuestros intelectuales? Dice Héctor Maita. Bien complicado tu análisis, Héctor, tu aporte, porque si bien es cierto, hay un buen grupo de militares que están disfrutando de las bondades que les da la dictadura, no son todos, y aparte de eso, pues la realidad es que los familiares, amigos, cercanos, etcétera, están viviendo la cruenta realidad venezolana. Número uno. Número dos, los intelectuales llegan hasta un punto en la práctica. ¿Cómo hacemos para salir de esta pesadilla en Venezuela? Si necesitamos armas, si necesitamos equipos, si necesitamos personal calificado, capacitado, no es nada sencillo. Y por naturaleza, los militares en Venezuela deberían rescatar, por obligación constitucional, rescatar la democracia en el país. No la descartes por completo. Más de 200 militares se encuentran hoy día tras las rejas a causa de su intento por rescatar a Venezuela. Carmen Mayovello nos dice: es urgente la ayuda internacional para Venezuela, tristemente cada día más destruida por ese dictador. Por ahí, a ver qué más tenemos por acá. Alejandro dice,
Dios es nuestro comandante supremo, dice Alejandro Avendaño, el gran soberano que ya nos va a liberar. Elena dice, mis negritos, bueno, hablando sobre el corte musical, sigue un poco más adelante. Rafa Álvarez dice, solo tienes que ver y oír la instrucción la introducción de José Vicente Rangel. Ahí lo dice todo, tristeza para ellos y alegrías para los demócratas venezolanos. Ahora sí, sé que el tiempo es corto para estos asesinos. Tengo muchas esperanzas de pasar estas navidades sin Maduro y su combo. Obviamente tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿A dónde voy? Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, en el sentido de que sí, en efecto, en Venezuela se están dando cada vez más las condiciones para salir de Maduro. Sin embargo, no es la primera vez que decimos exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay que tener unas expectativas bien ajustadas. Las probabilidades de salir, a mi juicio, son muy similares a las probabilidades de quedarse. Usted me dirá, bueno, no estás diciendo nada, qué fácil responder de esa manera. Pues les digo por qué lo creo. Porque si no se dan las condiciones que se tienen que dar, y ya las he repetido, tiene que haber un liderazgo disidente o opositor formado, habilitado y con credibilidad por parte del pueblo, que sea el que suceda al régimen de Maduro, el que tome el poder. Si no existe, se retrasa más. Si los militares no se suman a la lucha por la democracia, se va a seguir retrasando. Si las élites se mantienen sosteniendo el poder, pues también se va a alargar. Entonces, todo va a depender de cómo las fichas de este juego de ajedrez se muevan. El problema es que mientras estamos pensando en movimientos de fichas, nuestra gente está muriendo allí. Está muriendo en los hospitales, está muriendo enfrente de los mercados, enfrente en una cola para cobrar una pensión. Eso es lo que está ocurriendo en términos reales. A ver, Miguel Alberto Prato también con nosotros. Nicolás Alejandro Cuellar dice: hermano, un abrazo desde Colombia. Gracias por informar al mundo de todas estos individuos en Venezuela. Pronto caerán. Amén, Nicolás. En ese estamos, esperando que se pueda, logremos salir adelante. Elena Madán dice: cuando uno escucha las cifras de lo que los malandros le han robado a los venezolanos, creo que alcanza para resolver el problema del hambre en América Latina. Un verdadero horror. No me extrañaría, es demasiado dinero el que le han quitado al pueblo venezolano. Recuerden, siempre lo digo, el escándalo de la corrupción en Argentina está calculado en $36 mil millones. El escándalo de corrupción en Brasil con la empresa Odebrecht pasa a los $2 mil millones. El escándalo de la línea, en la cual, el escándalo de corrupción que llevó a Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, que lo llevó a prisión junto a su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, está calculado un poco más de $100 millones. Pero en Venezuela estamos hablando de aproximadamente $800 mil millones, por más falso, inverosímil que suene. Ese es el número, $800 mil millones que se han robado. A ver, Juan Carlos Pardo, también un abrazo, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. José Luis Curvelo también dice: saludos, Vladimir. Si hay militares que saldrán una vez que se garantice que los políticos y sociedad los apoyará. Buen punto que nos comparte José Luis Curvelo. Acuérdense del capitán Caguaripano, lo dejaron solo. Bueno, y hablar de Oscar Pérez y el grupo de líderes, de mártires venezolanos que perdieron su vida el pasado enero, 15 de enero, en manos de la sanguinaria dictadura en Venezuela. Muchos no creímos en él, en el grupo. Muchos no creyeron en Caguaripano, el general Vivas, entre otros, y allí están pagando las consecuencias de no tener el respaldo del pueblo. Así que muy ciertas tus palabras. Arsenia Prieto dice: pues yo sí tengo fe en que el señor Trump ayude a Venezuela y a los otros países. También tengo fe que así será. Y pues a Cuba, y dice, a Cuba le queda poco. Carlos Guevara dice: ¿qué sabes de lo que dijo Almagro? Que se van a reunir con chavistas viejos como el exalcalde Barreto para mediar con la oposición. Es cierto. Por acá les tenemos la información, ya les digo, publicada para darles la fuente, para que la puedan tener a mano, el diario Las Américas. Y le agradezco a mi productora, que sé que está allí conectada con nosotros, que siempre está muy pendiente, y nos cuenta que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró estar dispuesto a reunirse con dirigentes del chavismo originario para discutir la crisis y las soluciones para Venezuela. Y voy a cambiar brevemente la cámara. La información la suministró Almagro a través de la red social Twitter, donde dio
dio respuesta a la petición de un grupo de oficialistas encabezado por el alcalde Juan Barreto, Indira Urbaneja y Wilmer Nolasco, quienes integran el grupo Alternativa Bolivariana y que entregaron una carta en la sede de la OEA en Caracas solicitando se les tome en cuenta para buscar una ruta de salida a la crisis que vive el país, según reseñó, por cierto, el Diario de Cuba. La respuesta del uruguayo se produjo este sábado 20 de noviembre, un día después de que los políticos del chavismo introdujeron una carta en la sede de la OEA en Caracas, donde pidió que sean incluidos en las opciones a la solución de la crisis venezolana. Pareciera que ya se comienzan a confabular algunas élites para pensar en ese relevo del que tanto ya está hablando Estados Unidos. El exalcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, fue uno de los que participó en esa petición. El coordinador del partido oficialista Redes, que fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral, dijo tras llevar la carta que ni siquiera el ex vicepresidente de la República, Elías Jagua, sabía el contenido de la nueva constitución que redacta la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Y recordemos, estas son declaraciones de políticos que vienen del ala del chavismo, que son parte del problema, fueron la génesis de lo que hoy día vivimos. La Alternativa Bolivariana es un movimiento que busca, y cito textualmente, el inicio de una negociación y diálogo en el país. Cuidado con aquellos disfraces que puedan existir. Por su parte, Barreto declaró que la misión de la Alternativa Bolivariana es abogar para que se destranque el juego político. Aquí hay un problema estructural. Son 20 años de un sistema que hay que desmontar. El diálogo se agotó en República Dominicana porque lo convirtieron en un diálogo bipartidista, oscuro, bajo la mesa. Nosotros proponemos un proceso de negociación abierto con todos los sectores para una transición que permita estabilizar el país. Esto lo explicó Urbaneja. Ustedes me dirán si creen que esto va a funcionar o no. El hecho es que el chavismo originario, que ahora se ha puesto de moda esa palabra, esa frase, refiriéndose a grupos de ex dirigentes chavistas, ex ministros, ex vicepresidentes, ex alcaldes y gobernadores, que luego de haber formado parte de lo que significó el gobierno de Chávez, la dictadura de Chávez, el inicio de toda esta dictadura se dio con la propia elección del 98, pues ahora dicen no estar de acuerdo con lo que ocurre, ahora piden desmontar lo que ha significado estos 20 años de un parapeto que ya ustedes conocen muy bien. Y por supuesto, si eso significa que se precipita aún más la salida del régimen, pues que hablen con Almagro, no tenemos ningún problema. Ahora, si pretenden decir ahora salimos de ellos para entrar nosotros, ese famoso chavismo light, y recuerden por allí a Henry Falcón, que por cierto el día de ayer estuve revisando sus redes, que además el discurso es similar al de este grupo de individuos, pues en definitiva no podemos estar de acuerdo. En Venezuela tiene que entrar en el poder una nueva generación profesional, capacitada, con méritos y con y probos que gobiernen los destinos del país. Y eso va a pasar por una especie de junta de transición que tiene que depurar y restablecer prácticamente todos los hilos que forman parte del entramado del institucional en Venezuela. Ahora entonces les decía pues que este grupo de chavismo originario disidente se identifica con los postulados de Hugo Chávez, por eso que les comento este tema, pero critica la gestión de Nicolás Maduro al considerar que se desvía de los postulados del fundador de la llamada Revolución Bolivariana. Cuidado allí, que hay más de un disfrazado. Voy a incorporar nuevos comentarios. Gracias, Rafa, por tu pregunta. Vamos a ver que no se me quede nadie por fuera. A ver. Ya habíamos llegado. José Hernández está con nosotros. Goyo Hernández, qué bueno, bienvenido a tu casa. Darwin ya está de regreso. Vamos a ver, por ahí nos dice Mónica Salazar. Varios funcionarios del sistema penitenciario fueron destituidos tras la fuga del exsecretario de Comunicación de Correa en el Ecuador. Mónica, además, una gran productora también prácticamente del programa. Lo tenemos acá en la pauta, lo que ha ocurrido en Ecuador. Pero bueno, la vorágine de lo que ocurre en Venezuela nos ha tomado prácticamente, y creo que va a ser así todo el programa. Atenaida Sánchez dice, cuidado con esos chavistas. Yo quiero un gobierno honesto, no de ladrones arrepentidos. Carlos Guevara dice, pero a ti, ¿qué te parece esa reunión con chavistas originarios? Para mí son más de lo mismo los originarios de nuestro problema. A ver, si me preguntas si ese grupo de chavistas que hoy día no gobiernan junto a Maduro,
en Venezuela son personas en quienes se puede confiar o se puede creer. La respuesta es un rotundo no. Ahora, ¿pueden ser útiles para la salida de Maduro? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ellos conocen cosas que ni ustedes ni yo conocemos. Número uno, ahí vemos lo que está ocurriendo con Luis Ortega Díaz, que ha sido ampliamente criticada, por supuesto, por gran parte del mundo y de los venezolanos, incluyéndome, pero por haber sido parte de esas élites que sostenían el poder, tienen información privilegiada que puede llevarnos a precipitar esa salida que tanto esperamos. Por lo tanto, Luis Almagro es un hombre que ha demostrado con creces que quiere salir del régimen en Venezuela, quiere apoyar la salida del régimen de Venezuela. Lo critiquemos o no, lo que ustedes quieran. Pero eso quiere decir que tendría yo en lo particular la tranquilidad de saber que no va a haber cambio de opinión por parte de Almagro. Que probablemente, si sabe manejar bien a estos individuos en quienes estoy seguro él tampoco cree, probablemente logre obtener ciertos datos que puedan apoyarnos para rescatar al país. Esa sería mi humilde opinión. Dice Isabel Aguiar, ¿cómo incluir en esa transición a los que son claro que originarios fueron y son culpables de lo que estamos viviendo? Ahora se quieren deslindar de su responsabilidad. Algo así como quítate tú para ponerme yo, y es parte de lo que hemos dicho, sin duda. María de Los Ángeles López dice, cierto, hay que depurar para poder tener un cambio. Beatriz Wasserman dice, ese chavismo originario es el mismo origen del mal. Nada de Light es culpable de toda esa tragedia. Estos son tan corruptos y sinvergüenzas como los actuales chavistas, nos los comenta nuestra querida Beatriz Wasserman. Ahora, fíjense, ¿qué más tenemos por acá? Elena Madán dice, el chavismo, madurismo, lulismo, correísmo, dice, son todos cuña de un mismo palo, que viene del castrismo, y no dudo que sean infiltrados por los cubanos, no creo ninguno, nos dice Elena. Gonzalo Villegas, a quien le doy la bienvenida, dice, con votos y respetando la Constitución, no hay otra vía. Indistintamente de ser o no chavista, hay muchos venezolanos que nos respetamos y aspiramos respeto. Héctor Maite dice, apoyaría la propuesta del chavismo originario siempre y cuando esto contribuya con la salida de Nicolás Maduro. Beatriz Wasserman también nos contesta, esos chavistas originarios también tendrán que ser juzgados o tendrían que ser juzgados, mientras que Alejandro Ramírez dice, esos chavistas como Barreto no se puede confiar. Armando Gordones dice, hola Vladimir, te mando un gran abrazo desde Venezuela, la dictadura no sale con votos, nos dice Armando Gordones. Elena también, señor Almagro, se la ha jugado como nadie por esta causa venezolana, sin duda alguna. Darwin Pérez nos dice, ya estamos viviendo esta tiranía, si salimos de este narcorrégimen no queremos volver a esa desgracia, solo espero que sean útiles para extraer ese cáncer, ojalá y se pueda lograr algo. Por lo pronto nos toca despedirnos, se fue muy rápida la emisión del día de hoy en América es Noticia. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado durante esta hora de programación y quiero invitarles, número uno, antes de irse, aquellos que no lo han hecho, están a tiempo de compartir el programa, porque aunque nos vamos fuera del aire, queda grabado para que muchísimos familiares y amigos tengan la oportunidad de entrar y enterarse de lo que está ocurriendo, en este caso, lo que nos copó toda nuestra emisión, Venezuela. A los que ya lo han hecho, infinitas gracias por apoyarnos compartiendo el programa, pero sobre todo por apoyarnos en esta discusión como familia, dedicándole el programa completo al tema venezolano y todos aportando como una gran familia hispanoamericana. A ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.